En esta reflexión correspondiente a la segunda parte del tema de la gracia de Dios, veremos tres grandes enseñanzas que contiene el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a los versículos 1 al 6, que nos dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo habla del matrimonio. Esta figura en las Sagradas Escrituras nos enseña el amor y la fidelidad de Dios por su pueblo amado, la casa de Israel, quienes se prostituyeron y fornicaron con otros dioses, por lo que les fue dada carta de repudio. Es interesante estudiar el capítulo 3 del profeta Jeremías, y vemos en los versículos 6 al 8. Me dijo Yahweh en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, encontramos la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a la mujer cananea. Esta mujer no era descendiente de este pueblo de Israel, pero creía en él, y le pidió que liberara a su hija, que era grandemente atormentada por un demonio. En el versículo 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, él vino a morir para cumplir el mandamiento, que en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4 nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, pues que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad.
El Señor Jesucristo en su muerte liberó de la ley a la repudiada y en la resurrección la tomó como su novia, santificándola para el día de la boda en su segunda venida. La segunda enseñanza la encontramos en los versículos 7 al 23. En esta parte el apóstol habla de su vida en el judaísmo, antes de su conversión para exaltar el poder de la ley. En los versículos 7 al 13 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí el apóstol Pablo toma la condición de un discípulo débil para exaltar el poder del Evangelio y la ley que identifica y pone a la luz de la conciencia el pecado. En 1 Corintios capítulo 9 versículos 22 y 23 dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago a causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo con autoridad anuncia justa condenación para quienes lo calumnian, acusándolo de cometer pecado aún después de su conversión. En Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo a algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Pero si por mi mentira, aquí hace referencia antes de su conversión, cuando perseguía a los creyentes que se congregaban para escuchar a los apóstoles, acusándolos de cargos basados en la mentira, para ponerlos en la cárcel y con falsas acusaciones condenarlos a muerte. La tercera enseñanza está en los versículos 24 y 25. El versículo 24 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De la naturaleza inclinada al pecado, en hebreo yetzer hará, es decir, el poder del pecado que domina la naturaleza humana y que empuja constantemente a la violación de las leyes y mandamientos de Dios. El versículo 25 nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El ser humano no tiene poder para vencer el pecado, por el cual nuestra confianza siempre debe estar puesta en el poder de Dios. El apóstol usa estas palabras
para hacer una importante introducción al capítulo 8 de Romanos. Y vamos a tomar el capítulo 8 y los versículos del 1 al 9 que nos dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En nuestro tiempo presente es más extensa esta abominación, porque excusados en la gracia de Dios, se ha llegado a un convencimiento erróneo que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por el pecado hasta la muerte física de quien lo ha aceptado como su Señor y Salvador. Quien así ha creído y enseñado, si no toma el camino de la verdad, se cumplirá lo que la palabra anuncia para el día del juicio. Allí será el lloro y el rugir de dientes. Que Dios los bendiga, los fortalezca en la fe y la obediencia. Sabiduría y entendimiento, obrando el amor y el poder en la vida de todo el pueblo, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio la cual resplandecéis como luminares en el mundo.